Hola amigas y amigos, estamos de nuevo en Factor Global. Bueno, ya ustedes saben que estamos con mi amigo Pancho Acosta, Francisco Acosta, y tengo vía Skype a un amigo mío que ustedes también conocen, una persona muy capacitada sobre los temas económicos, que conoce mucho lo que está pasando, por ejemplo, con la industria petrolera venezolana. Tú también eres economista, Pancho, así que ustedes dos van a interactuar sobre el tema. Yo soy aquí voy a hacer las preguntas. Ustedes van a conversar. Me interesa mucho lo de Citgo. Tenemos a Antonio de la Cruz. Antonio, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, Vilma. Un placer escucharte. Un abrazo y saludos a Francisco. Bueno, Antonio, igualmente para por ti, supuesto, Antonio, yo ayer te llamé porque inmediatamente cuando vi la noticia de Citgo, pues me llamó mucho la atención porque tú has sido una de las personas que ha sostenido con mayor contundencia, sobre todo lo has hecho en este programa, que hay medidas que se están tomando en materia petrolera. Evidentemente esto no fue una medida hecha a nivel, digamos, del Ejecutivo, sino una medida judicial de un juez de distrito de Delaware, y que precisamente autoriza la incautación de los bienes de Citgo a favor de una empresa canadiense, Crystalex, por una deuda importante, que por cierto, la deuda parece ser que llega del gobierno venezolano llega a ser a 140.000 millones de dólares, algo así. No sé si estoy utilizando una cifra desmedida, aunque creo que todo lo que se relacione con el gobierno venezolano es desmedido, ¿no? Por favor, dime tú qué es lo que está pasando con Citgo. Fíjate lo que pasó. Okay. La deuda es por 1.400 millones de dólares, Okay. que era la mina de las cristalinas que está en el arco minero, Sí. que Chávez le expropió a Cristalex. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace Cristalex? Cristalex empieza a tratar de recuperar sus inversiones y, por lo tanto, mete una demanda en lo que se llama en el Banco Mundial el CIADE, el Centro de Diferencia. Entonces, ahí la ganan en el 2016 y dicen que le tiene que pagar el gobierno venezolano 1.200 millones de dólares, 1.400 millones de dólares. ¿Qué ocurre? Cristalex sigue, hace un camino tortuoso, busca cómo cobrar eso. El gobierno en el 2017 llega al final un compromiso de pago, no le cumple el compromiso de pago, él sigue insistiendo, consigue que meter este caso nuevamente, lo mete en Nueva York, en el distrito de Nueva York, lo mete también en Houston, le dan un beneficio de los 1.200 millones a aquellos que estaban en Mellon Bank, si recordamos, sí, que estaban a nombre del Ministerio de la Defensa, no logra cobrar. Al fin, el juez de Delaware acepta que Citgo es Venezuela. Ese es el gran paso que da el juez de Delaware. Lo que llaman el alter ego, ¿no? Que es como una representación de eso es Venezuela, lo logra demostrar. Así es. Y eso abre una caja bien difícil para Venezuela, porque todo el que tenga deuda con Venezuela, no solamente de PDVSA, puede actuar y pedir que a favor de los activos de Citgo aquí en este país. Bueno, te quería preguntar porque eso es lo interesante del juez Stark. Claro, a mí me llama la atención porque, bueno, cuando yo te dije la cifra de 140.000 millones, no me refería a lo de Crystalex, sino a la deuda general que tiene el gobierno con compromisos no cumplidos internacionalmente. Según Américo de Gracia, él lo dijo en un Twitter, yo quiero saber si esa cifra es correcta, porque si es así lo que le viene al gobierno venezolano en términos de demandas, como tú dices, se abre un boquete muy grande, porque entonces cualquiera que tenga una deuda con Venezuela puede buscar algún activo. Bueno, no sé cuántos le quedan a Venezuela con lo mal que está y con lo comprometidos que están, digamos, los activos venezolanos en el resto del mundo. Pero, ¿qué puede pasar de aquí en adelante sobre todo? Y vamos a hablar contigo, Pancho, ¿qué piensas tú? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante con respecto a esto y hasta dónde puede llegar? Porque tú me decías, tiene que ser aprobada por el Departamento del Tesoro, pero también por el Congreso, cualquier operación que se haga con respecto a la venta a la transferencia de propiedad de una refinería de petróleo. Exacto. Hay que agregar a esto lo que está diciendo tú, Vilma, que la deuda venezolana realmente nadie sabe el monto. El desastre administrativo venezolano llega a niveles que impiden. Un colapso total. Exacto. Y hay que sumar, aparte de esa cifra que no se conoce, pero se percibe como inmensa, referida a lo que es deuda pública directa o indirecta, y documentada a través de deuda soberana o a través de negociaciones directas con China, con Rusia, etcétera, con Turquía, también parece que estuvieron por allá, etcétera. Hay que sumar a eso la deuda que tienen las empresas venezolanas con sus proveedores. Total.
por la falta de otorgamiento de divisas. Entonces la deuda privada también es millonaria, ¿no? Si tú sumas eso, Venezuela no tiene reservas internacionales, Venezuela no tiene Es un activos. país quebrado, dirías tú. La economía venezolana para mí colapsó. Colapsó. No sé cuál es la opinión de nuestro amigo Antonio, pero la economía colapsó. Los elementos que constituyen la economía están absolutamente desarticulados. Es imposible producir en Venezuela, es imposible generar dentro de lo que se entiende como una economía moderna. ¿Ok? Evidentemente la economía ilegal, la economía subrepticia, el tráfico de droga, el tráfico de gente, el tráfico de todas las cosas que se hacen en Venezuela genera mucho dinero, pero no es una economía que permee, no es una economía oficial, es una subeconomía. Y evidentemente o eso no es se puede una tomar en cuenta. infraeconomía, porque O eso, infraeconomía, sí, una porque- economía subterránea llena de criminalidad. Sí, cuando digo una obviamente. subeconomía, lo que dice es la Sí, supra, sino la sí. Quería preguntarte, Antonio, ¿cómo afecta esto? Y como tú dices, ya se abre un boquete inmenso a la posibilidad de que todos aquellos que tengan alguna deuda, o sea, el gobierno venezolano tenga deuda con ellos, pues puedan optar por buscar que utilizando esos activos que pueda tener Venezuela o lo que les queda a Venezuela, pues puedan ser objetos de este tipo de acciones. Y por otra parte, ¿cuán efectivo puede ser esto en el mediano corto plazo y cómo va a afectar, por ejemplo, al gobierno venezolano que ya está muy afectado en materia financiera? Sí, fíjate, Vilma, ¿qué hace el juez? El juez le dice a las ambas partes, al gobierno venezolano y a Cristalex, lleguen ve a ver si pueden llegar a un acuerdo antes del 16 de agosto, que es cuando él tiene que tomar la decisión. Sí, y yo estoy casi seguro que el gobierno va a llegar a un acuerdo con Cristalex como lo hizo en el 2017. En este caso lo que ocurre es que Cristalex va a pedir, ya tiene por lo menos de parte del juez que puede ir después, si no le cumple, contra los activos. Entonces yo creo que aquí el régimen se va a salir, no va a llegar hasta que el juez tome la decisión de enajenar los activos de PDVSA para poder hacerlo como parte del pago de los 1.400, porque ese activo, Cirgo, recordemos que hay dos colaterales con él, que es la deuda del bono PDVSA 2020 y la deuda que tiene con Rosneft, en una vez por 2.700 millones y el otra por 1.500. Y Rosneft, que es rusa, para el gobierno de Maduro es muy importante. Si recordamos, acaba de pagarle 400 millones de una deuda que tenía y le pagó 600 en el primer trimestre. Entonces, él está protegiéndose porque ve que geopolíticamente él necesita el respaldo de los rusos y él no va a permitir, en mi consideración, de dejar que Cristalex pueda llegar a tener un acceso. Lo que ocurre con esto es que igual para los otros, recordemos que ya el Departamento del Tesoro abrió la puerta para los tenedores de los bonos del PDVSA 2020, que el colateral es Cirgo, le abrió la puerta que hizo una licencia, pueden ir contra esos activos, claro, eso es porque es el colateral. Entonces, tiene esa amenaza y ahora la va a tener con todo el resto de la deuda, no solamente la deuda de los bonos, sino la deuda soberana. Entonces, en ese sentido es donde está la gravedad del caso, porque pongamos que llegue a un acuerdo con Cristalex, excelente, pero ahí van a empezar a venir, ¿verdad?, los tenedores de bonos que hasta ahora no se habían ido a demandar al régimen porque no tenían algunos activos a donde ir. Ahora con esto, lo de la decisión del juez federal, esto sí le va a abrir unas puertas y seguro hoy los bufetes en Nueva York estuvieron tomando consideraciones para ver cómo proceder contra esa deuda. Te quería preguntar, y esto yo no quiero desviarme del tema, bueno, ya tú sabes que el tema económico yo sé que es un fuerte de ustedes dos, pero yo estuve en una conversación en el segmento anterior sobre el tema de lo que yo la llamé el dronazo. ¿Cuál es la lectura en Washington, tú que estás allá? El dronazo aquí no ha tenido la esperanza. Lo que el gobierno creyó que es un atentado contra el presidente, aquí ha tenido poco eco porque el gobierno no goza de la credibilidad. Entonces, en ese sentido, han venido pidiendo que permitan una convención internacional, y esa fue una propuesta del secretario Almagro, para investigar los hechos, cosa que el gobierno no va a hacer. Y entonces, por lo tanto, queda en esa área gris de que el gobierno no tiene credibilidad. De hecho, es muy importante mencionar que al acto de la Asamblea Nacional asistieron 29 países con embajadores encargados de negocios. Y Maduro no recibió esa cantidad de respaldo ante el atentado contra él. Entonces, es muy importante ver esas señales
porque el gobierno hoy no tiene credibilidad para nada. Y lo que acaba de ocurrir con el video que lanzó Jorge Rodríguez con respecto a Requesens, realmente se ve muy maltratado, parece que estuviera drogado, y tengo información que las torturas fueron muy fuertes, fue muy mal, muy torturado. Sí, nosotros pasamos ese video acá y la verdad es que se vio y es muy difícil creer una declaración de una persona que está sometida a una presión psicológica, tortura, seguramente incluso física. No sabemos, pero sabemos que es un gobierno que es capaz de llegar a eso. Bueno, Antonio, lamentablemente no te puedo seguir teniendo porque tú sabes que el programa tiene que continuar. Tengo otros invitados también excelentes para los próximos segmentos. De verdad te agradezco muchísimo y a ti también, Francisco. Gracias por quedarte con nosotros. Y te voy a seguir consultando, Antonio. Tú sabes que eres invitado permanente y de lujo para este programa. Gracias. Saludos a los dos, un placer. Bueno, y quédense con nosotros para el próximo segmento, donde voy a tener un tema de mucho interés para todos nosotros, que tiene que ver con el tema migratorio. Quédense con nosotros.